السلام عليكم. Así, vi tu vídeo con Diego explicando el tema del Maulid y Rabi'a al-Awwal y de verdad que muchas gracias. Barakallahu fik, mashallah. Alhamdulillah, este directo creo que fue de hace 2 años, mashallah. Vale, alhamdulillah. ¿Vosotros qué tal estáis? ¿Qué tal están vuestros corazones? Contadme. Mientras viene Sidi Jalil, mashallah. No, no es mi cumpleaños. Fue mi cumpleaños el martes, alhamdulillah. Pero decidme, ¿vosotros qué tal estáis? Vamos a aprovechar estos minutos. ¿Cómo os sentís? ¿Qué tal vuestro corazón? Ah, mira, aquí está. Sí. Assalamu alaikum, Sidi. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah. ¿Qué tal, Asia? Jam, ¿cómo Alhamdulillah. estás? Muy bien. Alhamdulillah. Mm, Alhamdulillah. me, por favor, ¿me confirmas que me estás viendo bien? ¿Sí? ¿Me oyes bien también? Te ¿Todo escucho está bien? perfectamente, te veo bien. Muy bien. Una pregunta técnica. ¿Te molesta esta luz que tengo aquí encima de mí? No, ¿No? para nada, no. Bueno, pues vamos a dejarla si no te importa. Alhamdulillah. Y Sidi, yo he puesto flores. Sí, 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 veo, siempre está rodeado de flores en este Alhamdulillah. mes tan primaveral para nosotros, ¿no? Alhamdulillah. Muy bien, pues eh, Vale. estoy a tu disposición. Inshallah, Siri, voy a desactivar los comentarios para verte la imagen clara, inshallah, y que no aparezcan frases sobre ti. Así está, inshallah. Y podemos empezar, bi'idhnillah. Alhamdulillah. Muy bien. Siri, empezamos como siempre y luego ya nos Empezamos como ponemos siempre. cómodos. Bismillah. Muy bien. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma ighfir zunubana. واستر عيوبنا واشرح صدورنا واحفظ قلوبنا وناور عيوننا ويسر أمورنا
وحصل مرادنا وتمم تقصيرنا اللهم يا ربي ربنا نجنا مما نخاف يا خفي الألطاف. بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين. Así es, ya. Yo en los últimos meses estoy utilizando este dua. Si crees que es necesario hacer una pequeña traducción para tus amores, podemos hacerlo, y si no, Claro, no es necesario. claro. Bismillah, Sidi. Para las personas que nos están siguiendo que no comprendan del todo la estimada lengua árabe. Allahumma, o Allah, cubre nuestros errores, tapa nuestras faltas, desgarra, abre nuestro pecho y protege nuestros corazones. وَنَوِّرْ عُيُونَنَا, ilumina nuestra mirada. Yasser umurana, facilita nuestras acciones, nuestra actividad. وَحَسِّلْ muradana, que alcancemos nuestra irada, ¿no? Nuestro deseo, nuestra sed de ser. وَتَمِّمْ تَقْصِيرَنَا, completa nuestra pequeñez, y completa nuestra pequeñez y disculpa nuestra torpeza, nuestra taqsirana, nuestra pequeñez. Allahumma najina mimma nakhaf, haznos protégenos de aquello que aún nos da miedo, que nos da miedo. Haznos sobreponernos sobre aquello que nos da miedo. Ya Hafi al-Altaf, tú que estás presto siempre a escucharnos y a salir en nuestra ayuda. Y hoy, como como me gustaría que pudiésemos hablar un poquito, y vamos a hablar, inshallah rahmanir rahim, de este tabib al-qulub, de este médico de los corazones, que es el profeta sallallahu alaihi wasallam. También invoquemos ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinika. O tú que eres quien realmente transformas los corazones, thabbit qalbi ala dinika. Mantén firme nuestro corazón en tu din, en tu senda. Bismillah. Bismillah. Ojalá sí. Barakallahu fik, Sidi. Bueno, esto es una continuidad de una conversación que tuvimos hace 1 año y 3 días o 2 días. Sí, así. Sí. El día 7 de octubre de 2021. Muy bien. Alhamdulillah, fue primero de Rabi' al-Awwal, así que, subhanallah, es una continuidad, y mira esa conversación, inshallah, y no he preparado absolutamente nada, ¿sí? Yo tampoco. Alhamdulillah, alhamdulillah. Y a mí me gustaría empezar preguntándote, ¿Kayfa haluka? ¿Qué tal está, de alguna manera, tu corazón? ¿O qué tal está, en qué estado está tu corazón en estos momentos? Muy bien. Así, Ayan, bueno, en primer lugar, me tienes que permitir que te agradezca que continuemos con esta conversación. Ya lo sabes que es un gran placer para mí
una responsabilidad también. Le decía a mi mujer, a mi esposa, hace un momentito, estoy muy nervioso. Bueno, te agradezco muchísimo que continuemos con esta conversación y que, ¿por qué no podamos hacerlo en público para, para tus amores, para tus amores y las personas, distintas personas que se hayan podido unir? De verdad, es para mí un gran placer y te lo agradezco de todo corazón. También permíteme que te felicite porque empezamos el mes de Rabi al-Awwal y tú cumpliste años, te felicité por otros medios y tal, pero ahora es un placer eh, hacerlo, hacerlo en público. Por lo tanto, Barakallahu fik. Milad Said, Kulo Am wa Antum, wa Antum Bikhair. Ya. Me preguntas cómo estoy. Ya sabes que no me gusta hablar mucho de mí. Lo menos importante es el quién, lo más importante es el qué, el cómo seguramente también y el desde dónde. Y desde dónde. Y estoy nervioso porque tú siempre me convocas para hablar de corazón a corazón. Y podría parecer fácil, pero no es sencillo hablar de corazón a corazón. Pero por ser tú quien eres, estoy contento de estar aquí contigo y con las personas que te siguen. Y también muy contento de empezar este mes primaveral, que también para nosotros acá en Barcelona, desde este rincón del Mediterráneo, desde donde hablo, hemos comenzado también un nuevo curso en el Instituto de Estudios Sufís. Siempre es una responsabilidad, pero al mismo tiempo en fin, eh, es un motivo en fin, de mucha responsabilidad, pero de alegría también. Además, este año, este curso 22-23, eh, coincidirá con el 25 aniversario del Instituto de Estudios Sufíes, que son unos cuantos años, y bien, pues contento con todo esto, y mi corazón late especialmente armonioso en este mes especial del profeta, y es sallallahu alaihi wasallam, y es una oportunidad de acercarnos un poquito a él. Alhamdulillah. Sí, he visto en las dos últimas publicaciones que has hecho, nombras dos frases o dos, sí, que dijo Sayyidina Maulana Jalaluddin Rumi radiyallahu ta'ala anhu, sobre Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Y a veces nosotros como creyentes y que se supone que seguimos a Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a veces nos tomamos muchas libertades con nuestra relación con él, ¿no? Incluso llegar hasta la arrogancia de pensar que, pues, no solamente le conocemos, si me permites, que le dominamos, ¿no? Yo te lo cuento todo. Pero cuando, subhanallah, escuchamos a los grandes, son polvo ante él. Claro, sí, yo polvo no soy. Sí, sí. Como tú dices, acostumbras a decir muchas veces, ¿no? Los grandes nos ponen en nuestro sitio. Nos ponen y a veces pronunciando una palabra, una simple palabra, pero muchas veces sin tener que pronunciar nada, simplemente con su hacer, me atrevería a decir incluso con su gestualidad, nos ponen en nuestro lugar. Y sobre todo nos ponen en nuestro lugar, yo lo digo por mí, evidentemente el primero, por nuestra inocente quizás, ingenua quizás, pero aún soberbia y arrogancia. Soberbia y arrogancia. Es decir, tenemos ante nosotros un océano, tenemos ante nosotros un océano, y lo que nosotros podemos hoy hablar aquí, o lo que nosotros podemos llegar a conocer de ese océano, pues mire, es una dosis homeopática, es muy poquito. Muy poquito. Pero en cambio, y eso nos pasa también a las personas que no hemos nacido
hemos nacido musulmanes, ya nos entendemos, pero que no hemos nacido en el din, que lo hemos abrazado después, por muchos años que sean, jamás son muchos años. Tenemos esa arrogancia oiga, mire, no, es que yo llevo 7 años, 100, 10 años y no, ¿qué es todo eso, por Dios? Yo, si me permiten la licencia, yo sé que Asia me lo va a permitir, y ella sabe que me gusta mucho la música latina y las músicas latinas. Bien, pues decía Carlos Gardel, el gran maestro del tango, que 20 años no es nada. Por lo tanto, si 20 años no es nada, ¿qué son 10 años en el DIN y qué son 7 años en el DIN o qué son 3 años en el DIN? Sí, acabo de buscar, acabo de subir un vídeo que decía mis 30 espiritualmente. Bueno. El vídeo lo visualicé ayer por la noche. Yo te entiendo, tú me entiendes. No, es cierto que pecamos de esa arrogancia, de esa soberbia, a veces ingenua y nos reímos de ella, nos reímos de ella. ¿Qué es un título colgado en la pared? ¿Qué significa ser doctor en ciencias islámicas? Por el amor de Dios, ¿no? Y son esas expresiones que tú decías, efectivamente, de Moana Jalaluddin Rumi, ¿no? Yo soy el esclavo del Corán mientras viva. Yo soy el polvo del camino del profeta Mohammed, el profeta elegido, dice, ¿no? Al-Mukhtar. Son expresiones al alcance de los grandes. Después los pequeños damos muchas explicaciones y mucho bla, 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 pero los grandes te pronuncian esto y te desmontan, Sé que una persona como, ¿no? Todo un walí, ¿no? Todo un walí de Allah subhanahu wa ta'ala diga que él es el polvo del camino, ¿no? Y que aspira a ser el polvo del camino, es decir, es una gran lección de humildad. Necesitamos, nuestro din, el ejemplo del profeta es un ejemplo de humildad, ¿no? Creo que hemos de hacer una distinción, si me lo permites. El otro día leía y a veces necesitamos crear nuevo lenguaje. Miren, la persona que está en el din no tiene necesidad de humillarse. Allah subhanahu wa ta'ala no nos quiere humillados. La posición de sujud, cuando hacemos salat, cuando hacemos namaz, es una posición de profunda humildación. No nos hemos de humillar, nos hemos de humildar. Esta palabra no existe en el diccionario, pero debiéramos de crearla. Allah no nos quiere humillados, nos quiere humildados. La humillación es otra cosa. La humillación es lo que hace el tirano con el Señor, con sus esclavos, el tirano con sus súbditos. Pero nuestra actitud ha de ser la de humildarnos, hacernos humus, en definitiva, ¿no? Que aquí viene la palabra, hacernos tierra, hacernos polvo. Esto me viene por ese rubai de Molana Jalaluddin Rumi, del 1173. A mí siempre me gusta citar exactamente los versos o los poemas en concreto de Molana Jalaluddin Rumi, porque hoy hay una proliferación de citas anónimas, en fin, la mayoría de ellas que no pertenecen a él, por lo tanto me gusta ser un poquito preciso. Pero es cierto esto que dice, sí, los grandes nos colocan en nuestro sitio. ¿Cómo piensas que ellos se acercan a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? ¿Cómo empiezan esa relación del conocimiento hacia él? O sea, de querer conocerle, de acercarse a él. Porque nosotros llevamos toda la vida, se supone, intentándolo, ¿no? Y pensamos y tal, pero de repente, lo que hemos dicho, viene un grande, te mira y dices, pues en realidad no sé nada. ¿Cómo es posible eso? O sea, ¿hay alguna ciencia que ellos conozcan que nosotros no conocemos? ¿Se encuentran con él en algún lugar que nosotros no sabemos? ¿Cómo empieza ese acercamiento sincero? Yo creo que es muy posiblemente
Perdón por la, no quiero parecer muy académico, pero perdón por la cita. Mira, había un autor, Julian Green, que estudió durante un tiempo a Francisco de Asís, pero otro gran académico, Nicholson, que estudió justamente la obra de Mevlana Jalaluddin Rumi. Nicholson decía, al igual que Julian Green decía, es que en definitiva se ha de ser un wali para saber que es un wali, para entender que es un wali. ¿No? Se ha de ser sí, un wali, un íntimo de Allah subhanahu wa ta'ala para saber. Y lo demás son aproximaciones. Lo demás son aproximaciones. Por lo tanto, yo no estoy en capacidad de responder a esto porque somos seguidores de los awliya illah, pero no somos walis. De todas maneras, si nosotros nos fijamos intentamos hacer tafakkur, intentamos, por tanto, reflexión meditativa, si intentamos humildemente acercarnos al texto coránico, a la figura del profeta, a la figura de los walins, de los awliya Allah, vemos que fundamentalmente, por ejemplo, el texto coránico fundamentalmente nos dice algo muy, muy contundente. Nos dice aquello de يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَبَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Hay un día en el cual no nos va a servir, no nos va a ser la yanfa'u, no será de utilidad, no nos va a servir de nada ni nuestro mal, es decir, toda nuestra riqueza, los títulos colgados en la pared, todos los títulos, nuestras posesiones, lo que sea, nuestros seguidores en Instagram, tengamos 30 o 40.000, nuestros amores, Wabanuna, ni nuestra descendencia. Hay que entender qué significaba tener descendencia en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam. Salvo aquel que se acerque a Allah bi qalbin salim, con un corazón salim, sano, con un corazón en Islam. Por tanto, seguramente si estas personas, y me atrevería a decir que eso es Islam, tener un corazón en Islam, justamente. Recordamos a tus amores que Salim y Islam comparten la misma raíz gramatical. Un corazón Salim es un corazón que late Islam, que está entregado a la divinidad. Por tanto, ¿Y qué es un corazón? Tener un corazón, y ese es nuestro programa, por decirlo así, nuestro tariq, nuestro camino en la vida. Un corazón sano, porque es lo único que se nos va a pedir al final, en ese día último, por decirlo así. Perdona, así. Sí. ¿En qué consiste tener un corazón sano, sí? Porque si todos, a veces nosotros con nosotros mismos, nos llega las veces que decimos, bueno, al menos hay gente peor, ¿no? Hay gente peor, yo por lo menos, bueno, no hago tantas tonterías como aquel o aquella o tal. Yo por lo menos, pues sí, me considero al fin y al cabo una buena persona. Un corazón sano, si nos fijamos también en el propio, ¿cómo decir?, en el propio profeta. Es decir, ¿a qué ha venido el profeta aquí? ¿No? ¿A qué ha venido? ¿A qué ha venido el profeta? Según sus propias palabras. Es decir, intentamos con esto simplemente entender, comprender el din, ¿no? ¿Qué nos dice el profeta sallallahu alaihi wasallam? Innama buistu li utammima makarim al-akhlaq. Yo aquí he sido enviado, buistu, para para completar, para mejorar, para makarim al-akhlaq, el comportamiento, la manera, nuestras acciones, nuestra actitud, nuestro akhlaq, sabemos, ¿no? Es decir, por lo tanto, si el objetivo último que se nos pide es un corazón salim,
Y el profeta nos dice que ha sido enviado para utamima makarim al-akhlaq, pues es lógico pensar que un corazón sano es un corazón que late en akhlaq, que, que diríamos que es el motor que impulsa desde dentro una acción generosa, humilde, que se preocupa, veraz, que se preocupa por quien tiene necesidad, etcétera, etcétera. Porque en definitiva, el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam no es un filósofo, él no es un académico, pero tampoco no es un teólogo. Por tanto, no nos ha dejado una dogmática y no nos ha brindado un sistema filosófico bien. No, nos ha dejado una ética, una, un akhlaq, un akhlaq, es decir, una ética. Una ética, que si me lo permites, puedo decir una cosa. Cuando uno dice, bueno, ¿y esta ética se la sacó él de la manga o es algo superpuesto a la realidad? Es algo muy difícil, muy complicado? Miren, hemos de recordar, y esto es importante también saberlo, y así nos lo enseñan nuestros ulama y nuestros orafá, nuestros sabios en la tradición. La palabra akhlaq, que justamente indica esto, ¿no? La ética del profeta, ¿no? Sus maneras, la manera de proceder. Bien, la raíz gramatical coincide con, no coincide, es la misma raíz que khulq, que khalaq, es decir, que creación, que la existencia, todo lo que ha creado Allah, Subhanallah. subhanahu wa ta'ala. Por lo tanto, Su- quiere decir que Subhanallah. este akhlaq, en definitiva, es la naturaleza real de las cosas, es un proceder, eso es la fitra, en definitiva, un proceder natural, no se nos pide, por lo tanto, algo antinatural que nos cueste muchísimo. Oiga, mire, es simplemente que extienda su mano, que sonría, que trate bien, que al huérfano lo socorra. Que sonría como sonreía el profeta, que no tenía un no, que me explico. Entonces creo que eso es importante, relacionar la palabra khalq, ¿no? La creación, lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha creado, y akhlaq. Por tanto, esa ética es una ética, podríamos decir, que obedece a la naturaleza real de las cosas. Creo que eso es importante. Sí, Barakallahu fik. Has dicho algo muy importante que, o sea, acabo de darme cuenta, subhanallah, yo cada vez que he visto a una persona, yo digo, una persona de Allah, ¿sabes? Esta gente que el dormir es para Allah. Eh, Siempre me ha dado la sensación que si él está vivo, yo estoy muerta. Delante de ellos es como si él es un ser humano, yo no puedo ser de la misma, o sea, no soy un ser humano como él. Y subhanallah, pero es que es incluso la manera de andar de estas personas, eh, eh, o sea, es con adab, con akhlaq, es espectacular. Y una vez me quedé mirando cómo una de estas personas andaba. Y es que era un espectáculo, pero y decía, pero si esta persona anda, yo no sé andar. Ya, ¿qué estoy haciendo yo? Subhanallah. Pero claro, no es algo que se pueda explicar, ¿no? Pertenece a otro mundo. Sí, para enlazar esto, bueno, enlazar. Um, claro, lo que dices es muy sencillo, ¿no? Ahora digo, jo, lo que dices, sí, Jalil, es muy bonito, yo quiero ser como esta persona que él describe y tal. Venga, voy a sonreír más, venga, voy a ser más generosa, venga, voy a no sé. Pero no somos capaces de hacerlo solos, ¿no? Entonces, igual tiene que ver porque Tabibul Qulub es uno, Sí. ¿no? Y se necesita siempre un médico, no nos podemos curar solos. Sí. Yo siempre digo el ejemplo, no nos podemos operar solos, se necesita un cirujano especial. Entonces, ¿cómo? Y luego, bueno, ahora voy a entrar en un terreno pantanoso, Siri. Me lo vas a tener que permitir.
تفضلي يا أنيسة. Claro, pero ¿cómo es posible eso, Siri? Si yo, así, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, no lo veo, no puedo ir a donde él, tocar la puerta y que me cure el corazón. Mm. Entonces, ¿qué hacemos? Sí, bueno, en primer lugar, respecto a lo que comentabas, a lo que acabas de comentar antes de esto, ay, por favor, que pierdo el hilo. De Eh, antes, los grandes, que cuando ellos sí, están vivos, sí, perdón. Miren, cuando hablamos de akhlaq, de la misma manera que cuando hablamos de adab, de esa cortesía espiritual propia de la tradición. Eso, a pesar de que podamos aprender formas, y es importante muchas veces, es importante que nos digan, oiga, por favor, cuide esa forma o cuide, es importante. Pero miren, ese akhlaq, esa ética del profeta, que nos hemos de esforzar en ella, sí, evidentemente, pero al mismo tiempo hemos de saber que no es fruto del esfuerzo, que no es fruto de un esfuerzo personal en el sentido de querer ser el más educado de todos. Oiga, mire, esto es repelente, esto es, ¿saben? Aquello es azucarado, terriblemente es azucarado, ¿saben? Es terriblemente azucarado. No, no, no. Seguramente lo que nos llama la atención de los grandes que decimos es justamente la naturalidad de de su... Y ese es el corazón. Lo otro no nace de un corazón sano. Lo otro nace en definitiva, de mi nafsa la amara. En definitiva, yo quiero dar esa imagen. Yo quiero forzar eso. Quiero dar la imagen X. Quiero que se me vea como decir, no es natural. No es natural. Y respecto a lo segundo, que es muy importante, bueno, yo creo que los awliya, yo creo que de- las gentes de luz de la tradición, en definitiva, son son herederos del profeta sallallahu alaihi wasallam. Por tanto, esos son unos vínculos importantes mm, eh, para llegar al profeta, sallallahu alaihi wasallam. Porque nosotros no estamos enamorados de Mevlana Jalaluddin Rumi, o de Muhammad ibn Arabi, o de Abdul Qadir al-Gailani, o de Sheikh Ahmad al-Alawi. No nos enamoramos de ellos, nos enamoramos a través de ellos, pero no de ellos, a Siri, través de ellos explica por para favor, llegar a... eh, un paréntesis aquí Sí. para que, ¿qué significa eso? Porque es poesía lo que me estás diciendo. Aquí estoy siendo un poco, pero quiero llegar a una parte. Esto lo que me dices es muy bonito, pero ¿qué significa? ¿Qué significa? Que significa que vemos en los awliya una presencia, una presencia divina que no les pertenece. Vemos en los awliya algo que nos empuja a ir más allá de esa persona concreta, de esa forma concreta, de ese rostro concreto. Que ese rostro, que esa persona, que eso que escuchamos de los sabios, de los awliya, en definitiva no les pertenece, sino que pasa a través de ellos. Y que la invitación, ellos podríamos decir, son como canales, en definitiva. Por lo tanto, nos invitan, cuando realmente son eso, nos invitan a que no nos quedemos en ellos, sino que vayamos a la fuente. Por tanto, esa es su función y esa es una manera de acercarse al profeta, sallallahu alaihi wasallam, creo yo. Pero al mismo tiempo también hemos de decir que el profeta está vivo en la medida que nuestros corazones son capaces de resonar con él. Por lo tanto, el profeta está vivo en cada salawat y está vivo en cada zikr. Y está vivo en cada gesto que uno
recuerda que, pues mire, el profeta gusta de los perfumes. Pues en el momento en que yo me pongo un perfume, yo no me pongo el perfume para mí, por mí, para que, sino eso es hacer vivo, eh, eh, creo que eso es hacer vivo al profeta en nuestro hacer. Y hacer vivo al profeta también significa, por ejemplo, hablar su lengua. Hablar su lengua. Evidentemente, las personas que no somos árabes, nos acercamos a la lengua del profeta por amor al profeta, sallallahu alaihi wasallam. A mí lo que me llama la atención es que uno se enamore de un chico, de una chica finlandesa, tailandesa o sueco y haga el esfuerzo de entenderse. Por lo tanto, uno ha de hacer un esfuerzo por entender la lengua. Bien, pues nosotros intentamos, ¿cómo decir? Cuando uno dice ya muqallib al-qulub, yo pienso, esto lo ha dicho el profeta sallallahu alaihi wasallam. Esto mismo no nace de mí, esto lo ha pronunciado él. Él pronunciaba esto, ¿cómo debía de pronunciarlo? Por lo tanto, esa es otra forma de hacer vivo al profeta en nuestra lengua, en nuestra razón, en nuestra mente y en nuestro corazón. Pronunciar sus palabras. Por tanto, no significa que uno tenga que poner la CNN árabe y entienda todo. A mí no me interesa. Si uno lo oye y lo entiende, perfecto. El saber nunca está mal, pero no ese es el objetivo. Entiende lo que quiero decir cuando decimos hablar la lengua árabe, pues significa eso. Saber que si uno dice, pues que si uno pronuncia esas palabras, sabe que esas palabras no nos pertenecen. Eso es lo que pronunciaba el profeta sallallahu alaihi wasallam y con esa intención lo hacemos. Esa es una forma de hacer vivo al profeta en nosotros mismos, ¿no? En nuestra lengua, en nuestro corazón y también, por lo tanto, hablando en otros términos, en todo nuestro sistema cerebral y nervioso, ¿no? Pronunciar esas palabras. Por eso creo que es importante. Hay una imagen. Zikr, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ir al Dhikr City, pero subhanallah, hay una imagen, una vez yendo a Madrid, un vuelo de Ginebra a Madrid. Y en Ginebra, bueno, nevaba, llovía todo a la vez. Un día súper gris al mediodía, ¿eh? Subhanallah. Y justo nos montamos en el avión y al pasar las nubes, sol. Y subhanallah, cuando vi esa imagen digo, pero si el sol siempre está aquí, o sea, siempre hay luz, siempre hace bueno. Sí. Es simplemente que nosotros estamos mirando, o sea, estamos mirando desde muy abajo. Entonces, desde muy abajo. Lo único que vemos... Nosotros miramos en el dua que hemos hecho antes, ¿no? Y ilumina nuestros ojos, pero es que lo decimos un poco cariñosamente, así, ya nos conocemos. Nosotros miramos con nuestro ombligo, nuestros ojos son nuestro ombligo, vivimos alrededor de nuestro ombligo, el mundo es mi ombligo. Y ahora me ha hecho mucha gracia esto que comentas de las nubes y tal, porque, bien, acostumbro a estar en un pueblo a 1000 metros de altura, 1100 metros de altura, en el último rincón islámico de Cataluña, un lugar muy bello, y claro, es alto, y entonces hay veces que las nubes se quedan allá, y entonces hay una niebla tremenda, espesísima, y uno piensa que eso es todo el mundo. Y a veces dice, bueno, no voy a salir de casa porque... Y coge la bicicleta, anda 5 kilómetros y hay un sol resplandeciente. Y sí, esto me ha ocurrido muchas veces, nos ha ocurrido muchas veces. Y es esa anécdota que explicas, ¿no? Nuestro mundo es demasiado inmediato. Nuestra percepción de la realidad es muy inmediata. Es muy inmediata, es tremendamente inmediata. Y tremendamente inmediata y tremendamente egocentrizada, alrededor del ombliguizada, alrededor del ombligo. Yo, y yo. Y te quiero mucho, pero más me quiero a mí.
Eh, seguramente, seguramente un corazón sano signifique, en primer lugar, también reírse de esto un poquito, reírse de nuestro mundo tan estrecho. Pero seguramente un corazón sano significa mirar, mirar con un poco más de, mirar con un poco más de perspectiva, seguramente. ¿No? Y lo mismo, perdón, una cosa, Lucía. Miren, cuando nosotros apelamos a la tradición y decimos la tradición y tal, y a mí me gusta hablar así, ¿no? Y el din y la tradición del din. Y yo creo que a veces es importante, pero es importante sobre todo para darnos cuenta de que el mundo no ha empezado con nosotros y que la tradición no ha empezado con nosotros tampoco que, que no han empezado nada conmigo. Me explico, son eso que hablábamos al inicio, no, es que llevo 7 años y tal. Oiga, mire, que la tradición, que el din no empezó con usted, que, ¿cómo decir? Y por eso es importante, la tradición nos sirve para esto, para ver fundamentalmente que el mundo no ha empezado con nosotros. Y que nosotros, digamos, pues ahí entramos, pero eh, que ya ha habido personas que han reflexionado, que han hecho tafakkur, que se han esforzado, que han subido a las montañas, que han bajado, que han atravesado desiertos, que han ayunado, etcétera, etcétera, etcétera. Mucho ombligo, mucho ombligo. Tenemos mucho ombligo. Todos tenemos mucho ombligo. Y bueno, sí, adelante. Sí, yo quería ir bueno, te quería contar un ejemplo. Este fin de semana nos ha contado un misejo, una historia de Sidna Abdul Qadir al-Jilani radiallahu anh, que después de su muerte eh, se le apareció en sueños a alguno de sus discípulos y entonces él, y siendo quien es, mashallah, y todo lo que ha dado y lo que todavía seguimos recibiendo de él, mashallah, ha dicho, lo único que me ha servido ante mi Señor son algunas raka'ats por la noche, ¿no? Porque a veces pensamos nosotros, ¡buah! Espera, he revolucionado el mundo con mis palabras, mira cómo cambia la gente, cómo enseño, cómo no sé qué, no sé cuánto. Cuando eso puede ser un 0 o un 1000 contra ti, ¿no? Sí, 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 sí. quería ir contigo a un lugar. Yo muy encantado. No añado nada para no entorpecer eso, pero estas palabras que pronuncias de los grandes, ¿no? Abdul Qadir al-Gailani, radiallahu anhu, nos han de hacer pensar muchísimo. En definitiva, hacer salat y esperar la muerte. Eso es. Hacer salat y esperar la muerte. En definitiva. Adelante, Sí, vamos a ahora, lugar. sí, hemos empezado con Sayyidina Jalaluddin Rumi, ¿no? Con uno de los grandes, radiallahu ta'ala anh. Y claro, nosotros ya es una imagen como más lejos, como que ves, vale, entonces lo que yo pensaba de Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam es como más lejos de lo que pensaba. Pero a mí hay algo, Sidi, que yo digo, si inshallah tengo la oportunidad de preguntar esto, es muy arrogante lo que voy a decir, sí, pero es lo que pienso, te lo voy a decir. Si en algún momento tengo la ocasión de preguntarle a Allah Azza wa Jalla una pregunta, sería esta. ¿Por qué Allah Azza wa Jalla nos informa en el Corán de que Él hace salawat ala nabi? Sí, esto es un gran misterio. Esto es un gran misterio. Seguramente también esto es un gran misterio. Esto es un gran misterio de Allah subhanahu wa ta'ala. Esto también nos ha de hacer pensar que cuando nosotros pronunciamos la palabra salat o salawat,
para mí es muy pobre decir, voy a rezar. Yo, el lenguaje técnico de la tradición, procuro no traducirlo. Hemos de explicarlo como nos lo explican nuestros ulama y awrafa, porque nos parecería ridículo decir, es que Dios reza. Pero seguramente no es nada ridículo, por supuesto que no, entiéndeme, que nos entienda todo el mundo, que Allah subhanahu wa ta'ala, igual que al malaika, hace salat sobre el profeta. Pero yo creo que empobrecemos muchísimo ese acto, que en sí es un misterio, ese acto que tanto al malaika como Allah subhanahu wa ta'ala hace sobre el profeta. Porque decir que Dios reza para el profeta Mahoma, como oímos algunas veces, pues a mí realmente me parece muy pobre, muy pobre. Pero decir Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu, creo que es otra cosa muy diferente. Seguramente, me atrevo a decir con esa soberbia propia de los que hemos pasado por la universidad y toda con esa soberbia intelectual que a veces nos caracteriza, que muy posiblemente Allah subhanahu wa ta'ala no nos ha creado fuera de él, no nos ha creado fuera de él, sino en él, en él. Y al profeta sallallahu alaihi wasallam también. No lo ha creado fuera de él, sino en él, en él. Por lo tanto, muy posiblemente que Allah subhanahu wa ta'ala haga salawat, sobre el profeta, en definitiva no nos está, en definitiva quizás nos está indicando que Allah subhanahu wa ta'ala es consciente de que está latiendo en el corazón del profeta, de que está latiendo en el corazón del profeta. Creo que esto es importante. Allah no nos crea fuera de él, allá, y él está allá. Nos crea en él. No hay nada más que él. Y en definitiva, hacer salat, hacer namaz, que diríamos empezar a hacer salat, hacer namaz, es darse cuenta de eso, ser consciente de eso, ser consciente de eso. Y diríamos, latir con eso. Pero en definitiva, estos son palabras y meros aproximaciones. Que Allah subhanahu wa ta'ala haga, igual que al malaika, este gesto sobre el profeta, no deja de ser un misterio para nosotros. Y es mejor que no lo acabemos de comprender del todo. Ser humano es convivir con el misterio de Allah subhanahu wa ta'ala. Si nosotros comprendiéramos todo absolutamente de Allah, Allah ya no sería Allah subhanahu wa ta'ala. Sería un Dios creado. Sería un Dios creado. Por eso, efectivamente, y eso es también ser un mu'min y un muhsin, alguien que acepta el reto de vivir en ese misterio. Y sin que eso sea, y sin que eso sea algo que nos lleve al pesimismo total, entonces no lo podemos entender todo. Pues por fortuna no lo llegaremos a entender todo. Por fortuna no lo llegaremos a comprender todo. La vida se nos escapa, la maravilla de la vida, que es, en definitiva, es rahmatullah, se nos escapa. Y en definitiva, la actitud del profeta, en tanto que ummi, en tanto que ser virginal, es la capacidad de ir sorprendiéndose con todo lo que viene. Ir sorprendiéndose con cada milagro, con cada
con cada ayatollah, con cada signo de Allah que se presenta. Y esa es una actitud diferente. El hombre occidental, el ser humano occidental, nuestra cultura está educada en querer saberlo todo, en querer saberlo todo. Y ser humano justamente es aceptar el reto de que no podemos comprenderlo todo. Si tratamos de comprenderlo todo, lo que estamos haciendo es reduciendo la vida a algo pequeño que pueda ser objetivable, pero ya vemos que nuestra vida se escapa por todos los lados, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, que vamos No, a hablar un poco. Siri, mashallah, sin yo darme cuenta, llevamos 55 minutos. Por Dios, es un problema. No podemos hacerlo muy largo, porque si no después, así allá, tendrás problemas para ponerlo aquí y allá en el YouTube y no quiero que te dé problemas de que Ah, no, estés todo el fin de semana ahí subiendo y con problemas y todo esto. Siri, Eh, todo lo que se hace por Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siempre tiene baraka especial. Siempre, o sea, es sin sí, querer, se hace bien. sí, Solamente voy a decirle a mis amores que preparen preguntas porque así les dejo también ah, acceder a ti y preguntarte directamente, inshallah, si te parece bien. sí, me parece muy bien. Siempre y cuando les digas a tus amores que sean preguntas fáciles. Por favor. Inshallah. Pues si te Eh, parece bien, activo los comentarios Sí, solamente para vamos a que te... activarlos. Yo me gustaría, hoy llevo toda la tarde pensando en un, bueno, pensando, hay un, hay un, hay algo del profeta sallallahu alaihi wasallam que hemos de matizar un poquito. Cuando decimos es un hombre, ¿no? En el texto coránico se nos dice esto, ¿no? Y él se le dice, Allah subhanahu wa ta'ala le dice justamente al profeta que diga esto, ¿no? Que es un ser humano, un bashar como vosotros. Pero realmente es un ser humano como nosotros. Hombre, es un ser humano inspirado, ¿no? Y en ese sentido hay unos versos que me gustaría citar muy clásicos, que creo que sería interesante que los oyéramos, cuando esos versos que después se han caligrafiado y se han cantado y se han, en fin, y se han eh, recordado, ¿no? Eh, Muhammad, Muhammad Basharun la kal bashar. Muhammad es un bashar, es un ser humano, la kal bashar, pero no como los hombres. Son estos milagros también de la lengua árabe que juega con estos. Muhammad basharun la kal bashar. Por tanto, un ser humano sí, pero que no es como un ser humano. Bal huwa kal yaqut bain al hajar. Muhammad basharun la kal bashar. Es un ser humano, pero no como un ser humano. Es un juego de palabras, ¿no? Vale. No obstante, sino, Hua kal yakut. Él es como un rubí bain al hajar, entre las piedras. El rubí es una piedra también, es una piedra preciosa. Por eso digo que cuando nosotros evidentemente no idolatramos al profeta, no idolatramos al profeta y sabemos que Allah es Ilah Wahid, que es un Dios único, pero tampoco no podemos trivializar la, tampoco no podemos trivializar la vida del profeta y su figura. Pero los poetas, que siempre son los que mejor saben decir las cosas, crean este verso que para mí es muy lindo y desde hace mucho tiempo lo tengo presente y ayuda, ¿no? Y me ayuda muchísimo. Es un ser humano, pero no como un ser humano, ¿no? Es un rubí entre las piedras. Nosotros somos piedras. Nosotros somos piedras.
y tenemos por suerte un yakut, un rubí. Y creo que es bello, esta imagen es muy bella, es una imagen bella para mí. Bien, quería simplemente pronunciarlo porque para mí este verso desde hace mucho tiempo es motivo de inspiración. Eh, es un rubí, es un yakut, Bain al-Hajar. Sin un rubí, imagínate, ¿no? ¿Qué seríamos nosotros sin un rubí? O sin Auliya Allah, ¿no? Sería un desierto esto. Yo sí creo que nuestro problema personal, o sea, y esto lo creo yo personalmente, que sufrimos porque no queremos reconocer el lugar de Sayyidina Rasulullah. Y de verdad lo creo, que sufrimos porque, y aunque parezca que no tenga nada que ver nuestra vida, no, hasta que no logremos, o sea, hasta que no logre reconocer que es Rasulullah, ya no podré encontrar la paz. ¿Por qué la paz? Porque As-Salam, Allah está, Él es la puerta de Allah. Y Allah se le entra por su puerta. Y luego Allah es Rahim y nos facilita mucho las cosas y nos deja pasar muchas cosas, pero yo creo que realmente ese es nuestro problema principal, subhanallah. Y al principio yo siempre hablo de Medina al-Munawwara Sharifa, ¿no? Que subhanallah, todo aquel que ha ido, yo no he escuchado todavía a una persona que haya ido a Medina y que no haya amado el lugar, que no se haya sentido bien, ¿no? Sí. Subhanallah. Pero hay diferencias entre sentirse bien, ¿no? Sí. Y ser, por ejemplo, como recibido directamente por el dueño de Medina, ¿no? Porque hay muchos tipos de invitados y cada uno tiene su lugar. Sí. Y subhanallah, cuando he ido, he visto la diferencia entre la gente que va por el dueño de Medina y la gente que va por otra cosa. Todos reciben, pero no es lo mismo. Subhanallah. Yo bueno, siempre intento ser muy sincero. Dime, sí. Pero más contigo. Porque las personas sinceras exigen sinceridad, ¿no? Yo no podría estar hoy aquí, yo no aceptaría hoy tu invitación si yo no hubiese estado en Medina Munawwara. Yo creo que, bueno, lo digo, no quiero que suene arrogante esto, pero para mí me da, estar hoy contigo aquí en público, para mí es una responsabilidad muy grande. No por mí, por mi persona, sino justamente por la tradición, por el profeta sallallahu alaihi wasallam. Quiero decir que yo no podría estar hoy aquí hablando si yo no hubiese estado en Medina, porque creo que no se puede hablar del profeta con un mínimo, y quizás tú y yo aquí, sobre todo yo, esté desvariando, yo qué sé, sin haber estado en Medina. Eso lo digo sinceramente. Creo que hemos de ser muy responsables, sobre todo cuando nos presentamos en público. La experiencia de Medina Munawwara es muy difícil de explicar. Si me permites 30 segundos, mira, yo llegué a Medina Munawwara de madrugada, en un vuelo desde Milán a Medina. Llegamos de madrugada y, bueno, uno aterriza allá con una emoción terrible, imagínate, en el año 2002, y llega allá y está esperando al contacto por el viaje que tiene organizado, y allá no hay ni contacto ni nada, y se queda colgado y se da cuenta que le han timado y se queda allá. Y, entre comillas, tú sabes, los milagros de Medina es que, bueno, esto en otra circunstancia, uno está, yo que sé, en cualquier aeropuerto del mundo, de Europa o de
el Estado español mismo y se vuelve loco. Va a la primera, ¿cómo se llama? Al primer mostrador y allá exijo mis derechos. Milagro de Medina Munaura. Explico esto también porque mi impresión primera de Medina Munaura fue esta en el aeropuerto, yo qué sé. Bueno, total, que pum, 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 se arregla un poquito la cosa, ta, 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 y se encuentra uno a las 3 4 de la mañana en la mezquita del profeta, tú sabes. Al menos en el año 2002 se cerraba por la noche y por tanto no había nadie y uno estaba allá afuera con esa brisa, ¿sabes? Esa brisa suave que hay, suave, suave, lindísima, dulce que hay en Medina. Y para mí esa experiencia de haber llegado al aeropuerto, pero al cabo de un poco, pues estar ya en la ciudad y estar allá, eh, solo allá, con otras personas aquí y allá, todo el mundo con lágrimas en los ojos. Bueno, eso no se, a mí no se me va a olvidar jamás, no se me ha olvidado jamás. Y ese tipo de experiencias que no se pueden explicar muy bien con palabras, eso es lo que al cabo del tiempo también nos permite poder hoy presentarnos aquí un poco para hablar del profeta. Porque no se entiende la figura del profeta sin Medina, y Medina no se entiende sin el profeta. Medina es el profeta, es un lugar, así como yo diría, perdón, me estoy alargando, No, perdón, no, es no, este así no es, como, estamos mira, convocados, Siri. sí, así vayan. Creo que nosotros sabemos que en Meca Mukarrama no es un lugar para vivir, no es un lugar para vivir. Entiéndeme, ¿eh? Es un lugar Sí, para sí, 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 hacer sí. lo que hay que hacer, ¿Qué pero hay que no es hacer? un lugar para vivir. Lo que hay que hacer, que es ir a Beitullah, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Medina es un lugar para residir, es un lugar donde donde el corazón de una persona descansa. No sabe por qué, pero es un lugar, incluso me atrevería a decir, telúricamente potente. Hay Jair, hay Baraka, y es un lugar para vivir, es un lugar para estudiar, es un lugar para... Siri, Perdón por todo probablemente, esto. no, probablemente esto no lo tenga que decir, pero te lo digo a ti y luego ya quien esté escuchando que escuche. Este año, cuando fuimos en diciembre, por el COVID las mujeres al menos solo teníamos una sola visita a Rauda Sharifa, donde está la habitación de Sayyidina Rasulullah. Entonces, teníamos una sola visita y teníamos que ir todo el grupo. Entonces, hicimos esa visita y alhamdulillah, pero estábamos pues todo el grupo, ¿no? Entonces, claro, evidentemente no tienes esa intimidad, te dan 10 minutos para estar ahí y luego os vais. Entonces, nada. Yo me fui y al día siguiente me levanté y le dije, no, es que tengo que visitarle bien, o sea, no puedo visitarla así, ¿no? Y entonces hay la puerta por donde se entraba, hay una puerta para los extranjeros y una puerta para Ahlul Medina, para las mujeres. Y yo me puse a la puerta de Ahlul Medina de mujeres. Y yo le dije así, mira, ya Rasulullah, yo estoy aquí en tu casa. No me puedes dejar en la puerta. Estoy en la puerta, no me puedes dejar. Pero claro, yo estaba entre la vergüenza pero también la esperanza y la desesperación y todo al revés, pero yo intentaba estar quieta al menos, que mi cuerpo no se mueva. Y entonces la fila. Y los policías, primero hay dos policías hombres y ellos suelen ser muy duros. Entonces me dijeron, señora, no tiene el pase, no sé qué pase tendrán, la gente enseñaba el móvil, dice, no tiene pase fuera de la fila. Entonces yo me iba de la fila, yo hacía caso, pero me quedaba. Y yo hacía salawats y yo decía, es que estoy a la puerta, o sea, ¿cómo me va a dejar Rasulullah en la puerta de su casa? Imposible, o sea, eso no puede ser. Subhanallah la igual estuve unos 20 minutos o así, tampoco tanto. Vino una señora y me dijo, tú eres de Marruecos, ¿no? Ahlul Maghreb. Y yo dije, sí. Y me dice,
te veo observando desde hace un tiempo, no puedes estar aquí. Y yo, "Ah". Y me dice, entonces, ¿qué haces aquí? Y yo, quiero visitar a Rasulullah, ¿sabes? Y me dice, bueno, vale, venga, pasa. Y me cogió del brazo, sí, como una reina, como si fuese yo de la familia real. Y me dio su móvil, o sea, me lo dio, me dice, enseña esto, y luego se lo das a esa mujer, no sé. Y subhanallah, Mm, o sea, a mí me pueden contar lo que quiera cada uno que me mm, cuente. O sea, mm. yo he vivido lo que he vivido. A mí, Sí. o sea, lo siento mucho. Entonces, si a pesar de quién soy, Mm, se puede recibir, mm, todo el mundo podemos recibir, ¿no? mm. Sí. Sí, Pa- creo que sí. En Medina Munawara suceden estas cosas. Antes cuando decías, seguro, eh, uno está en Medina y pierde un poco también, seguro que a ti también. Bueno, ahora quizás vamos a explicar cosas muy personales y tal. ¿Qué? Yo estaba en Bueno, Medina, yo hablaba con el profeta, esto que no salga de aquí entre nosotros, pero yo hablaba de tú a tú, ¿no? Y le explicaba, claro, pum, 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 pum. Eso, porque, porque lo vivimos como un compañero vivo, lo vivimos como vivo, pero yo creo que eso allá es mucho más, más palpable. Y yo recuerdo que iba y pasaba muchas horas bueno, entre Salat y Salat, pero pasaba muchas horas allá simplemente. Y bueno, y me descubría hablando en voz alta, ¿no? De tú a tú, ¿no? De tú a tú, como si pudieses hablar con un amigo, ¿eh? Con un amigo, no con un amiguete, ¿eh? No con un amiguete, no hay, no hay que confundir, ¿no? No con un amiguete, con un amigo con mayúsculas, ¿no? La amistad es un milagro. La amistad no es algo baladí, por eso no tenemos tantos amigos, porque tenemos saludados y tenemos conocidos y bien, vale. Pero esto es, yo creo que esto es Medina, ¿no? Esto es Medina. Y de la misma manera me imaginaba que si esto me ocurría a mí, cuando yo veía a alguien allá tanta, pensaba, bueno, pues este está explicándole aquí lo suyo, ¿no? Pero ¿cómo decir? Que es un lugar cálido que invita a la cercanía, a la proximidad y por lo tanto a, a a la sinceridad, a la veracidad, ¿no? A la sinceridad y hablar, ¿no? Hablar y hablar. Y no grandes cosas, sino aquí he llegado, ¿no? Aquí he llegado, ¿no? ¿Quién nos lo iba a decir a nosotros? Aquí hemos llegado. La experiencia de Medina es una experiencia lindísima, lindísima. Y insisto que eh, insisto, no significa que uno no pueda vivir el Islam sin haber estado en Medina, por supuesto. Astaghfirullah, jamás diría eso, jamás diríamos una cosa así. Pero al mismo pero tiempo hemos de decir que es algo muy especial. no, pero existen, bueno, muchos hadiths, pero uno de ellos, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dice, aquel que me visite Mm, después de mi muerte es como si me hubiese visitado vivo. claro, Si yo claro. tuviera la ocasión de visitarle y, o sea, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿No? Es la visita, Ujú, ujú, subhanallah. ujú, Pero bueno, ujú. Siri, alhamdulillah. Adelante. Eh, voy a activar para ¿Tenemos, dejar, tenemos igual alguna cogemos, pregunta? sí, tres, cogemos igual tres, Muy bien. inshallah, bi'idhnillahi ta'ala, y Mm. alhamdulillah. Es Acabo que de cuando, ver, dime. acabo de ver que esto me da un poquito de vergüenza y no sé si seguramente no nos estará entendiendo, pero agradezco muchísimo el detalle. Acabo de ver hace un ratito, hace un momentito, que el doctor Alitan había entrado en
para que las personas que no lo conozcan, es un neyzen, es decir, un intérprete de ney turco excepcional, excepcional, y es un honor para nosotros que haya Mashallah. visitado un ratito. Seguramente no ha entendido nuestra lengua, pero espero que haya entendido nuestro. Mashallah. Muy bien. Adelante, Astrid, si quieres Alhamdulillah. algún comentario, alguna pregunta. No sé Pues necesariamente preguntas, sino no han quizás alguna dejado preguntas. resonancia. Bueno, han dejado algunos comentarios que no hace falta leer porque Mm, son, mashallah, referente a las piedras. Alhamdulillah. Cosas bonitas, ¿eh? Pero mashallah, alhamdulillah. mm. Habría muchas cosas Eh, que decir del profeta ahí. Yo pensaba estos días qué podríamos decir, ¿no? Y es que hay tantas cosas, ¿no? Si no hay ninguna pregunta, si no hay, ¿puedo añadir una pequeña sí. cosita? Mira, a mí del profeta sallallahu alaihi wasallam, esto está muy ligado también a la biografía de Mevlana Jalaluddin Rumi. Cuando Mevlana Jalaluddin Rumi se encuentra con una persona que transformó su vida, Shams de Tabriz, abrevio mucho, Shams de Tabriz le hace una pregunta muy contundente y le dice, oye tú que eres todo un muftí, todo un esto, ¿quién es superior, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o Bayezid Bistami, radiallahu anhu, uno de los polos espirituales del sufismo persa? Evidentemente la pregunta tenía doble intención, pero Claro. Mevlana se lo miró como diciendo, pero este bobolón que me pregunta, pues es obvio que el profeta es superior. Pero en esa conversación aparecen unas palabras del profeta que para mí también son unas palabras que durante mucho tiempo me han acompañado y que creo que está bien en el mes de Rabi el Awwal que las recordemos. Él dice, Vale. Allahumma a'udhu bika minka. Allahumma, en ti busco refugio de ti. ¿Qué otro refugio que él vamos a encontrar? Pero me pronuncia unas palabras después que para mí me hacen temblar casi, ¿no? Dice, La uhsi sana'an alayka anta kama asnaita ala nafsaka. La uhsi sana'an alayka. No, mira, Allah subhanahu wa ta'ala, es que soy incapaz de cantar, de elogiarte como mereces, como mereces. Y esto lo dice el profeta, ¿no? Sallallahu alaihi wasallam, ¿no? Reconoce la uhsi sana'an alayka anta kama aznaita ala nafsaka. Es que soy incapaz de... ¿Qué dice Mevlana de esto? ¿No? ¿Cómo reflexiona Mevlana en el sufismo Mevlevi? Se nos insta a que estas palabras las tengamos presentes, ¿no? Muy presentes. Pues seguramente el profeta está reconociendo absolutamente que la bondad, que la belleza de Allah subhanahu wa ta'ala excede, excede absolutamente las gracias que el hombre sea capaz de rendir. Eh, eh, me explico, no sé si somos capaces de darnos cuenta de esto. Pero el profeta en su humildad sabe que Allah subhanahu wa ta'ala le traspasa, le sobrepasa. Y la uxizana'an alayka anta kama aznaita ala nafsika. No soy capaz de, reconociendo por lo tanto que la verdad, la belleza, la bondad de Allah subhanahu wa ta'ala sobrepasa con creces lo que nuestra capacidad de decir gracias o de, bien, en el mes este de Rabi al-Awwal yo creo que si realmente queremos seguir el din, tendríamos que tener una libretita de estas que a veces te regalan a ti tan lindas tus amores, allá y apuntar dos o tres de estas y recordarlas y que nos... Miren, eh, así, un minuto, mira, para mí
Y también el Instituto de Estudios Sufís en Barcelona, que dirijo desde hace un tiempo, para mí lo más importante es tratar de ofrecer, de compartir y de transmitir conocimiento, no sensaciones, no experiencias. Ven este fin de semana a este taller cursillo y experimentarás. Mira, mire, de acuerdo, que sí, que muy bien. Pero es decir, el din se ha de sustentar sobre el conocimiento. Nuestros ulamás, nuestros orafás, no nos han pedido que sintamos, nos han pedido que conozcamos. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice, "Afala tatafakkarun", ¿acaso no van ustedes a reflexionar sobre estos signos? Por lo tanto, quiero decir que en esta linda conversación que tenemos, que pasamos de la experiencia personal al hadith, al texto, a elucubraciones varias que tenemos siempre que hablamos usted y yo, tú y yo, pero que un propósito que tenemos es que hemos de compartir conocimiento, no sensaciones epidérmicas de que qué bien me he sentido. De acuerdo, muy bien, pero que no sé si me explico bien con esto, pero esto es muy importante. Puedo citar personas. Yo cuando escucho a Said Hossein Nasr, cuando escucho a Sheikh Hansa Yusuf, etcétera, 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 nos están ofreciendo alimento, conocimiento. No nos están ofreciendo que sintamos nada epidérmico. Y eso es muy importante. Bueno, quería añadir esto porque estamos en un tiempo en el cual queremos experimentar tantas cosas y experiencias, y que sí, pero Sí, nos han dicho que a ver si podemos compartir el dua. Inshallah, Sidi, si te parece bien, los dua que hemos citado, sí, me los envías escritos sí, cuando puedas y yo los voy a sí, publicar y así los tenemos. sí, sí, min ayuni, bikul surur, por supuesto que sí. Inshallah. Sí, por supuesto que sí. También respecto al dua, yo creo que el profeta nos enseña, a veces no quiero parecer arrogante con esto. Un dua tiene una forma y por lo tanto hemos de respetar también qué es un dua. Un dua sin menciona a Allah subhanahu wa ta'ala o al profeta no es un dua. No, pues pues nada, que estamos muy bien todos aquí y que, oye, que qué bien que... De acuerdo, eso es un deseo muy humano, que es de agradecer, que ha de ser así, pero eso no es un dua. Hemos de ser, en ese sentido, también un poquitín, como decir, ¿me entiendes, verdad? Eh, mm, y bueno, simplemente quería... No, es importante, yani, hay que respetar todo, la forma, la manera, desde dónde y quién en este caso es importante, porque ha sido Seydina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, que no es cualquier cosa, no es Sí, cualquier cosa. por supuesto que sí. Pero con mucho gusto, sí. Esto lo decía porque me congratulo de que alguien quiera compartir los duas. El dua es un arte del dua. ¿Cómo decir? Y es un arte está muy bien y está muy bien querer compartirlo eh, sí, sí, por supuesto que sí. Con mucho gusto lo podremos compartir. Así Nada, allá me está haciendo sufrir el tiempo porque llevamos un buen tiempo. ¿Puedo yo hacer una pregunta también? Yo también claro, tengo derecho a hacer preguntas, ¿sí? claro. Así es, Yani, ¿cómo late su corazón? كيف الحال يا أنساتي؟ Así es, Yani. Ojalá. Pues, كيف حالك؟ ¿Cómo late su corazón en el mes de Rabi al-Awwal, habiendo pasado también su aniversario, su cumpleaños? pues sí, yo te diría
con mis palabras, desde quién soy, me va a explotar el corazón, ¿no? Aunque no esté bien decirlo y no corresponda a algo muy, digamos, exquisito, fino, ¿no? Me gustaría poder decir otras palabras, pero siento que me va a explotar el corazón de, subhanallah, sí, me impresiona eh, cómo Allah ha escrito mi vida. Sinceramente, sí. Hace una semana y media, bueno, de una de las montañas del Din que yo conocía. Así allá. Más a ti Eh, acaba de congelarse tu imagen. No sé si hemos perdido la conexión. Ahora vuelvo a verte. Ahora ¿Me vuelvo a escuchas ahora? perderte. Ay. Así allá, ¿estás aquí? Sí, yo te veo y te escucho. ¿Tú? Vale. Sí, yo ahora se había congelado la imagen un momento y por Un un momento he momento. dejado de... Ahora te veo un poquito más borrosa, no tan luminosa como antes. No sé qué debe de ocurrir, si es la Estás conexión. por aquí. Ah, vale. Ha explotado, ha explotado. Alhamdulillah. Estoy agradecida. Sí, mi corazón está agradecido y sorprendido y estoy como un bebé con cosas nuevas, que puede ser una botella y un calcetín, pero para mí es, es lo más. Y estoy agradecida de tener acceso a gente buena, sí, la verdad. Esa es la mayor ni'ma y me impresiona que pueda tener acceso. Alhamdulillah. Esperemos, y de verdad deseo que nunca que no me alejen de ellos, o sea, que no sea alejada, inshallah, y que me quede, aunque sea de lejos, mirándoles siempre, inshallah. Inshallah, Rahman el-Rahim. Pero estoy muy contenta, alhamdulillah, sí, alhamdulillah. Lo celebro, espero que podamos compartir algún momento de estos en persona también. A ver si este año que el Instituto de Estudios Sufís celebrará 25 años, es capaz de hacerte una invitación y Ah, vengas a Barcelona algún día a compartir yo algún, encantadísima. alguna A mí charla, me algún sohbet, algo con fecha nosotros. y yo estoy ahí. No hay que preocuparse de nada más. Alhamdulillah. Inshallah, Rahman el-Rahim, esperemos Inshallah. que sea así, que podamos coincidir. Eh, eh, el profeta también nos enseña a ser esto, ¿no? Nos enseña eh, el sohha, el sohbet, que dicen nuestros amigos turcos, nos enseña eh, la compañía espiritual, ¿no? La compañía espiritual, y hemos de, hemos de aprovecharlo, no aprovecharlo, hemos de vivir la baraka que hay en eso, ¿no? Que hay en eso. Y aspirar a ello, ¿verdad, Sidi? Mm. O sea, realmente aspirar a ello para que, o sea, no es cualquier cosa también, no es fácil encontrar gente. Yo creo, Sidi, sinceramente, que hay gente más buena que mala en el mundo. Sí, seguro, seguro, Porque seguro. además la gente buena tiene una, ¿cómo se dice? Un efecto en el mundo Mm. directo, porque la realidad representa los corazones, ¿no? Sí, 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 Entonces, sí. ellos, alhamdulillah, alhamdulillah, que Mm. existen. Sí, sí. Todos nuestros orafá dicen que el mundo se sostiene gracias a los awliya illah, que se sostiene gracias a esa columna vertebral invisible de luz que es la que aguanta el mundo, que es la que aguanta el mundo, que es la que sostiene el mundo.
Sí, sí, por supuesto que sí. El mundo se sostiene gracias justamente a esas perlas preciosas, ¿no? A esas perlas preciosas entre las piedras que hacen su trabajo eh, y que no es una cuestión cuantitativa, no es un problema si son muchísimos, 100.000. Un rubí entre las piedras ya es un rubí entre las piedras, ya llama la atención, no es cuantitativo, es cualitativo. Y en ese sentido el din está vivo, una tradición está viva en la medida que es capaz de generar aún y todavía eh, eh, piedras preciosas. O sea, una tradición está viva, el din estará vivo en la medida que haya, diríamos, personas capaces de brindarnos agua fresca y agua capaz de saciar la sed de belleza, la sed de sabiduría, la sed de bondad y de verdad que de forma natural tenemos los humanos, ¿no? Uy, se ha parado un poco. De vida. Vale, sí. Te Se ha veo. parado un poquito, sí. Ha habido un corte. Vale. Siri, terminamos inshallah con una pequeña recitación. Bueno, yo esperaba que, tal como hacemos en otras ocasiones, tú y yo podemos decirlo, ¿por qué no? Un poco, cuando nos encontramos personalmente con un dua tuyo, ¿quieres que recitemos un poquito? Hacemos brevemente un pequeño pasaje conocido y después todos estaremos encantados de oír un doa de Así Ayar. Permíteme un instante, voy a cerrar. Sí, sí. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما
رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم الفاتحة ولا ضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. Así es, Jan. Gracias a ti, gracias a usted. Un placer, como siempre, encontrarnos, ya Ukhti al-Ghalia, o al-Karima, o al-Fadila, o al-Latifa. Muchas gracias por la oportunidad de charlar contigo nuevamente, de hacerlo compartiendo con tus amores. Muchas gracias. Muchas gracias. Jazakallah khair. Barakallahu fik, sí. Alhamdulillah, que Allah nos deja. Alhamdulillah. Tengamos un mes de Rabi al-Awwal realmente luminoso, de flores, primaveral, ahora que nosotros al menos aquí en el hemisferio norte entramos en el otoño, pero ese hilo invisible que nos une a la tradición que es el calendario Hijri, ese hilo invisible que nosotros seguimos también nos abre ante una primera primavera, ¿no? Que la baraka del profeta nos acompañe y que seamos dignos de él, que seamos dignos de él y que seamos dignos de su legado y de él. Y si se me pidiese un consejo, pues que durante este mes hagamos mucho salawat al-Nabi, al-Nabi, que lo tengamos presente más que nunca. Un placer muy grande. Inshallah Rahman Rahim. Espero que nos encontremos en otra ocasión. Maratón. Inshallah, sí. Inshallah, sí. Jumu'ah Mubaraka. Jumu'ah Mubaraka, cierto. Jumu'ah Mubaraka. Muchas gracias, Asia. Gracias a ti, sí. Inshallah hablamos. Inshallah. Barakallahu fik. Salam.